El Colegio Mexicano de Ortopedia, en su 75 aniversario, presenta su segundo Congreso Virtual 2021. El doctor Luis Enrique Zedillo Ponce es médico cirujano por la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM, especialista en medicina física y rehabilitación y maestro y doctor en neurociencias por la misma FES. Cuenta con diversos diplomados, como el de ecografía, obtenido en el Hospital General de la Raza, y el de distonías en el Texas Pain Institute, en Estados Unidos. Ha sido vicepresidente del Colegio Mexicano Interdisciplinario de Estudios Avanzados en Intervencionismo Neuromusculoesquelético y Manejo de Dolor AC, y es miembro de la Sociedad Mexicana de Rehabilitación, la Sociedad Occidental Colegio Médico de Rehabilitación de Jalisco, el World Institute of Pain WIP y el Consejo Mexicano de Medicina Física y Rehabilitación, entre otros. El doctor Zedillo hablará sobre intervencionismo mínimo invasivo, alternativa del dolor en columna lumbar. Buen día a todos, es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias al Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología por su amable invitación, particularmente a la doctora Andrea Olascuaga, que me está haciendo el favor de incluirme en este módulo. Y pues vamos a dar inicio a esta charla. Soy el doctor Luis Enrique Zedillo Ponce, para servirles. Vamos a dar el tema del día de hoy de intervencionismo mínimo invasivo como una alternativa de dolor en la región lumbar. Sabemos que el dolor lumbar tiene una situación muy particular, su incidencia, sus limitaciones, todo lo que nos puede provocar un simple dolor lumbar. El 90% del dolor lumbar está por una causa mecánica. Sabemos que de ese dolor lumbar el 10% puede progresar a una radiculopatía. El 2% puede ser secundario a un tumor, una infección, o fracturas o tipo de situaciones. Es la segunda causa de consulta laboral y de incapacidad. Y el 80% de los pacientes, el 90-80% de los pacientes tienden a mejorar por sí solos. Entre el 80 y el 95% de la población adulta ha tenido o tendrá este dolor lumbar en algún momento de su vida. Y de estos solamente el 10% pues debe llegar a una ciática. Desde el punto de vista clínico topográfico, pues la zona de dolor es de la parrilla costal, el borde inferior hasta la región glútea. Y bueno, tenemos muchas estructuras que van a estar involucradas, por eso lo catalogamos como un problema sintomático. Hay varias guías al respecto de la evaluación y manejo del dolor lumbar. Estas tienen ciertos niveles de evidencia. Aquí, desafortunadamente, los estudios que se han hecho al respecto de un nivel de evidencia 1, pues realmente son muy pocos. Estudios que son multicéntricos, aleatorizados, donde el sesgo epidemiológico y clínico pues, es muy bajo. Desafortunadamente, la mayoría de los estudios que se tienen a nivel de reporte de casos de ese tipo de estudios son un nivel tipo 4. El gobierno federal, bueno, pues ha logrado formar algunas estrategias al respecto. Bueno, con respecto al diagnóstico por imagen, sabemos que hay un sobreuso de las imágenes, de los estudios de imagen, particularmente las placas radiográficas, incluyéndose también los estudios de resonancia, topografía. Y a pesar de ello, estos estudios todavía tienen un nivel 4 de evidencia. Hay una serie de revisiones al respecto de la ecografía. La primera que surge, que es 1998, y en esta revisión que se hace nos muestran que el ultrasonido prácticamente no tiene ninguna utilidad en patología de columna. Sin embargo, en 2015 y publicaciones más recientes han demostrado que el ultrasonido tiene una utilidad diagnóstica
diagnóstica muy importante en la patología de columna. Un estudio que acabamos de sacar en este año, 2021, que hablamos particularmente de columna cervical, sobre los protocolos de diagnóstico, técnicas de abordaje, prácticamente todo ello guiado. En la ecografía de columna es cómoda porque es fácil, tiene un fácil acceso, es económica y tiene una sensibilidad y una especificidad de hasta el 98%, con un nivel de evidencia 1, clase A, sobre todo en eventos agudos y para eventos crónicos también. Por lo tanto, en una radiculopatía, el valor diagnóstico de la ecografía es muy importante, comparándola, por ejemplo, con la clínica. Sabemos que todos los estudios de gabinete son auxiliares de diagnóstico y la clínica es que finalmente va a tener la sensibilidad y especificidad. La imagen radiográfica por sí sola tiene una especificidad del 85%, lo mismo que sucede con la imagen de la resonancia magnética, que llega a ser hasta un 90%. La electromiografía por sí solo tiene una sensibilidad y una especificidad hasta el 90%, más cuando hacemos ecografía y hacemos una econeurografía, combinando las dos técnicas, electromiografía y ecografía, puede incrementar la sensibilidad y especificidad hasta un 98%. La pura imagen ecográfica en algunas patologías puede tener una sensibilidad hasta el 95% de diagnóstico. Con respecto al tratamiento, hay muchos estudios que se están haciendo sobre técnicas de invasión, mínimas invasivas o invasivas para el manejo del dolor crónico, y actualmente está utilizándose ya en gran medida la radiofrecuencia. Hay muchas revisiones al respecto sobre el manejo de la radiofrecuencia y que en lo particular yo la utilizo muchísimo. Me gustaría hablar un poquito de la división posterior de la raíz nerviosa. Esto es muy importante, sobre todo para la articulación facetaria. Parte de la génesis del dolor facetario tiene mucho que ver con la raíz posterior, de la división posterior de la raíz nerviosa. La faceta articular está ricamente inervada, tiene un componente mecánico muy importante y ese componente mecánico requiere de una gran propiocepción. Por eso la inervación facetaria es muy importante. Entonces, la división posterior es muy interesante en su trayecto por la forma como está distribuida hacia la faceta articular y hacia los músculos paravertebrales. Y al momento que la entendemos, al momento en que entendemos la distribución de esta inervación, es como podemos sustentar las bases para poder hacer un diagnóstico electrofisiológico. La división posterior va a dar una rama lateral, una rama intermedia y una rama medial. Normalmente nos acostumbramos y cuando invadimos vamos sobre la rama medial, olvidándonos de las dos ramas lateral e intermedia, que estas también pueden generar, persistiendo el dolor de nuestros pacientes. Y una rama más que surge, que va a dar a la inervación al ligamento amarillo, al sacrodural, en la parte posterior. Por lo tanto, tenemos varias áreas sobre las cuales podemos intervenir y las cuales pueden ser mesurables, como les decía hace un momento. Entonces, hemos logrado estandarizar latencias tanto sensoriales como motoras de la faceta, de la fascia y de la lámina, dándole valores de medición, lo cual nos permite tener un buen registro para poder hacer una monitorización al momento en que estamos haciendo un procedimiento mínimamente invasivo. Entonces, estos procedimientos corresponden, en este caso, propiamente de lo que estamos hablando de la región lumbar. Podemos hablar del bloqueo radicular selectivo transforaminal, que es triple guiado, el bloqueo de la división posterior, que también es triple guiado, el bloqueo facetario. Podemos hablar de la discolisis y estas técnicas las estamos haciendo actualmente. Yo ya prácticamente todo lo hago con radiofrecuencia y actualmente ya estoy utilizando el láser de alta intensidad. Vamos a enfocarnos un poquito al bloqueo radicular selectivo transforaminal y al bloqueo facetario triple guiado. Debemos establecer una estrategia muy específica, una estrategia ecográfica, una estrategia electromiográfica y una estrategia fluoroscópica para el momento de hacer nuestro abordaje. Desde el punto de vista ecográfico, clínico, topográfico, debemos establecer nuestros marcadores sobre los cuales vamos a invadir, vamos a trabajar nuestro paciente, y este marcaje debe de corresponder precisamente sobre las imágenes que nosotros vamos a visualizar al momento en que estamos haciendo la ecografía. Vamos a identificar zonas como la zona laminar, la zona facetaria, la zona radicular, si es alguna de estas áreas sobre las que podemos trabajar o queremos trabajar.
medir las distancias, sobre todo en nuestros abordajes, cuando vamos a hacer un abordaje dentro o fuera de plano. Es muy importante establecer estas distancias porque de esa manera vamos a calcular la inclinación, el grado de penetración, la profundidad, todo lo que se requiere al momento en que estamos haciendo la guía con el ultrasonido. Las distancias que tenemos y las estructuras que podemos abarcar, como la faceta articular inferior, la faceta articular superior, o entrar directamente a la articulación, en este caso de la faceta articular. En el eje longitudinal debemos de hacer siempre un abordaje en dos planos, estudiar a la columna en dos planos, en el eje transversal, en el eje longitudinal, para establecer perfectamente bien todos nuestros marcadores anatómicos y con ello poder hacer un muy buen abordaje. El triángulo de Camping es perfectamente observable en la ecografía y que se va a correlacionar prácticamente con el estudio fluoroscópico al momento en que lo estamos haciendo. Con respecto a la fluoroscopía, tener al menos dos proyecciones para poder hacer una buena visualización de la inserción de la aguja en sus puntos precisos. Es muy importante la fluoroscopía porque el ultrasonido nos permite llegar perfectamente bien a la faceta, pero el ultrasonido ya no me permite dar sentido de profundidad hasta dónde estoy penetrando con la aguja. Entonces, con el fluoroscopio yo puedo visualizar perfectamente bien la articulación facetaria y con ello tener un sentido de profundidad hasta dónde estoy colocando la aguja y con ello evitar invadir otras estructuras o afectar otras estructuras al momento de estar haciendo el posicionamiento de la aguja. Por eso es importante la combinación de los dos estudios, tanto la fluoroscopía como la ecografía. Y, por supuesto, al momento en que estamos monitorizando la actividad eléctrica de la raíz nerviosa, nos podemos con ello sustentar un parámetro, un criterio electrofisiológico de éxito al momento en que lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque si yo estoy estimulando una raíz nerviosa y estoy captando en un músculo específico tributario de esa raíz, y al momento en que yo aplico una sustancia anestésica, el potencial motor que estoy obteniendo posterior a la aplicación de la sustancia anestésica, el potencial se va a disminuir y lo que se busca es tener una disminución del 50% de ese potencial para hablar de un criterio de éxito, sobre todo si el potencial es motor en este caso. En un potencial sensorial normalmente buscamos la ablación de un 80 hasta el 100% del potencial. Entonces esto nos da un control desde el punto de vista de monitorización sobre el procedimiento que estamos haciendo, lo cual nos permite una mejor integración terapéutica. Bien, concluyendo, porque no tenemos mucho tiempo, vamos a hablar del valor diagnóstico terapéutico del procedimiento, de sus ventajas, particularmente las ventajas, porque al hablar del valor diagnóstico estamos hablando de sus ventajas, y al respecto de lo que está ocurriendo con la rehabilitación. El valor diagnóstico terapéutico al respecto de la triple guía es: con respecto al diagnóstico, la especificidad del estudio doble guiado, es decir, electromiografía, ecografía, incrementa nuestra sensibilidad diagnóstica hasta un 98%. Desde el punto de vista terapéutico, al momento en que hacemos un procedimiento doble o triple guiado, tenemos la posibilidad de reducir con mayor eficacia el dolor y con ello mejorar las escalas funcionales de nuestro paciente hasta en un 90% de manera continua. Por supuesto que al momento en que tenemos tres parámetros de control, el ultrasonido, la fluoroscopía y la electromiografía, las posibilidades de riesgo, ¿sí?, van a reducirse hasta en un 95%. Riesgo como hemorragia por pinchamiento de un vaso sanguíneo, daños directamente sobre la raíz porque nos excedemos en el abordaje, o lesión del saco dural o lesión del canal medular. Todo esto se reduce porque tenemos tres formas de controlar nuestro abordaje. Y por supuesto, al momento que tenemos un buen parámetro, un buen criterio de éxito, la necesidad de recurrir a hacer otro procedimiento, pues por supuesto se reduce. El porcentaje de esa recidiva o de tener que hacerlo es hasta de un 95% menos. La desventaja que veo pues es que es operador dependiente, tanto en electromiografía como en ecografía, se requiere una curva de aprendizaje larga de 6 a 8 años para poder hacer las tres técnicas en formas adecuadas. Muchos ortopedistas tendrían que solicitar el apoyo de algún electromiografista para que pudieran hacer el abordaje de esa manera. Pero cuando se tiene la ecografía y la fluoroscopía al mismo tiempo, podemos hacer un procedimiento con mayor certeza, aunque no se tenga el estudio de electromiografía para monitorizar.
Entonces, concluyendo, el diagnóstico y tratamiento debe ser multi e interdisciplinario. La decisión de intervención del médico está ligada a su experiencia, adaptadas a las necesidades del paciente, la calidad de vida y la capacidad funcional debe ser nuestra prioridad. Estamos aprendiendo, seguimos aprendiendo y debemos estar haciendo estudios con mayor evidencia científica. Respecto de la rehabilitación, yo soy médico de rehabilitación, soy también algólogo, pero la parte de mi primer amor es la medicina física y la rehabilitación y debo de entender que la medicina física y la rehabilitación está en proceso de cambio, de que las alternativas de diagnóstico y tratamiento como la ecografía, la fluoroscopía y otras técnicas de diagnóstico deben de ser constantes prioridad en los centros de capacitación y el intervencionismo como tal debe ser una herramienta del quehacer en la especialidad de medicina física y rehabilitación. Les agradezco mucho su atención, les invito a participar o estar con nosotros en este diplomado de intervencionismo y manejo del dolor en patología de columna. Vamos a empezar ahora en este mes de agosto. Si ustedes gustan acompañarnos, pues va a ser un gran honor tenerlos a ustedes. Les agradezco infinitamente su atención.